Hola, te saluda Dante Zagar. Muchas gracias por estar escuchando este nuevo capítulo del podcast, que en esta ocasión me han comentado, me han mandado un mensaje que, por cierto, te recuerdo que tú también me puedes mandar una anécdota, una historia que tengas, que piensas que vale la pena compartirlo en este tipo de contenidos. Me lo puedes mandar al link que te dejo en la descripción. Bien, ahí lo especifico. Ese link te va a llevar a Messenger de Facebook y ahí me puedes compartir cualquier cosa que quieras. Y si tú lo quieres, algún comentario fuera de esta temática, algún comentario que tengas, alguna recomendación o simplemente algunas palabras que me quieras decir. Pero también me puedes compartir historias de este tipo, relatos que le haya pasado a ti mismo o a alguna persona de tu familia o conocidos. Eso enriquece este canal, como lo ha hecho esta persona que me escribe que si bien no es algo que le pasó a él, sí le ocurrió a una persona cercana a él y me da el nombre del usuario que esta persona utiliza en internet. Se hace llamar Da Quial. Se deletrea THE-QUIAL. Ese es el nombre de usuario que él utiliza en internet. Pero fíjate que cuando me estaba contando esto me pareció, y tú yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, es algo tan simple, algo muy simplista que te podía pasar en cualquier momento mientras estás dentro de tu casa. Algo sumamente simple que puede tener una connotación tan perturbadora que te hace pensar tantas cosas. De verdad, cuando escuches lo que pasó en la vida de esta persona en un día cotidiano, que como te lo digo, perfectamente nos podría pasar a cualquiera de nosotros, que es algo tan simple como mover un poco tu brazo y hacer como un objeto se mueva. Algo tan simple puede tener ese trasfondo tan aterrador. Y es que mira, para entrar, no quiero que este capítulo del podcast no sea demasiado largo, sobre todo porque por cuestiones del trabajo esta semana no tuve demasiado tiempo libre y he grabado todo lo que tenía que grabar para el canal en un solo día. Entonces fue los 5 datos perturbadores, las 5 historias de terror cortas, el video largo de los viernes, y este podcast lo estoy grabando de manera simultánea. Por eso te quiero pedir tu comprensión si mi voz se escucha un poco extraña, como ya afectada la garganta de tanto que he hablado, porque creo que esto es algo de lo que nunca te he comentado. Si puedes notar, yo tiendo a tropezar mucho las palabras. Me llego a trabar mucho y me he dado cuenta que se ha notado. ¿Ves? Es a lo que me refiero. Se ha notado sobre todo en los podcasts que he grabado, porque obviamente trato de que esto no lleve edición, que salga así. Es una plática amena entre tú y yo. Pero eso ha dado como resultado que me equivoco mucho en las palabras. Y esto es algo que me pasa en mi vida cotidiana, ¿bien? No nada más cuando estoy enfrente de un micrófono. Suelo hablar de esa forma, como que en ocasiones me trabo. Sé que no es demasiado, pero sí me llega a pasar, pues. Por eso no me considero un comunicador tan bueno, porque de verdad me trabo mucho en las palabras. Y a lo que voy es que imagínate, yo divido los videos, primero los escribo y luego los divido en párrafos para que la edición sea más sencilla. No te imaginas la cantidad de veces que me equivoco en cada párrafo. Cada párrafo lo he llegado a grabar hasta 20 veces de lo mucho que me equivoco. Entonces, aunque parece que las historias son cortas, que las 5 historias de terror son fragmentos cortos de cada historia, tengo que grabarla una y otra vez. Primero, para no equivocarme, para evitar esos tropiezos que tengo con la voz, pero también que queden de la manera en la que a mí me gusta que quede, con cierta entonación. Que algunas personas, que esto lo he ido dejando poco a poco. Si tú te vas a los videos antiguos, mucha gente me preguntaba o me criticaba de que al final de cada frase lo hacía como cantado, como que una cierta entonación extraña, como un cierto acento extraño cuando terminaba cada frase. Que mira, esto yo lo hacía intencionalmente, porque pues entre la información que he consultado, los cursos que he tomado,
esa entonación, esa forma de terminar las frases como de una manera cantadita, tiene un motivo que yo quise experimentar en el canal. Pero para hacer la historia corta, me empezó a gustar más los videos sin esa entonación rara. Entonces simplemente lo he dejado de hacer poco a poco. Pero de verdad, si te vas a los videos antiguos, te das cuenta de cómo cantaba las frases finales de cada párrafo. Y lo he sustituido, o lo he tratado de sustituir, con cierta entonación que le da un poco más de profundidad. Y que a final de cuentas todo lo que hago para que el video quede bien o quede como a mí me gusta es para que la historia sea inmersiva. Entonces, si grabo algún párrafo y no me gusta la entonación que doy, o mis palabras no dan la intención que busco dar, pues lo vuelvo a grabar. Y de verdad son muchas horas de estar hablando y forzando la voz, porque no es que hable para los videos de una forma natural, no lo hago como lo estoy haciendo ahorita, sino que pues sí tengo que hablar con un poco más de potencia y forzo la garganta un poco más. Y por eso es que tal vez me estás escuchando hablar un poco con la garganta atrofiada. Pero si no lo hacía en este momento, ya no lo iba a poder hacer en toda la semana. Entonces por eso mejor preferí hacerlo. Y ya entrando con la historia que me compartieron, que por cierto te lo agradezco, que tú me pediste que no mencionara tu nombre, pero extrañamente el nombre del usuario sí, pero me dices que él estuvo de acuerdo, entonces voy a creer en tu palabra, y a final de cuentas es un nombre de un usuario de internet, no creo que haya mucho problema. Pero esta persona que se hace llamar de esa forma fue quien tuvo estas experiencias, que como te digo, puede ser algo muy sencillo, algo que te puede pasar en cualquier momento y que a la vez es sumamente aterrador. Él me cuenta que a esta persona tuvo este suceso durante 3 veces en toda su vida. Bien, nada más 3 veces le ha pasado esto, y ya es una persona mayor, ya pasa de los 35 años. Es lo que me comentan en el mensaje. Y en toda su vida le ocurrió nada más 3 veces algo tan extraño. Y es que quiero hacer mucho énfasis en esto porque me he topado con cosas mucho más complejas, con otro tipo de terror psicológico que te va guiando poco a poco hasta una circunstancia que de verdad te parece muy, muy aterradora. Y no sé, y esto también lo quiero dejar como a votación o como una especie de experimento. Quiero saber si a ti te causa lo mismo que me causó a mí lo que leí. Que si de verdad te movió algo, lo que voy a contarte, que es algo tan sencillo. Me dice que durante mucho tiempo esta persona tuvo una pareja que en estos momentos ya no está con él. El caso es de que ellos dos tenían horarios diferentes de trabajo. Él trabajaba por las tardes y ella trabajaba por la mañana. Entonces me cuenta que él durante muchos años estuvo desayunando solo en su casa, no con su pareja, porque su pareja estaba en el trabajo. Y él preparaba su propio desayuno y era un momento donde él estaba completamente solo y se tomaba un tiempo para él. En ese periodo de tiempo durante la mañana es donde él veía sus series, jugaba sus videojuegos, hacía las cosas que tenía por hacer en su casa, etc. Y durante mucho tiempo, como te digo, estuvo desayunando completamente solo. Ahora, fíjate lo sencillo que es esta cosa que él me dice que lo llenó mucho de miedo, pero que a la vez también llega a transmitir algo extraño, algo oscuro que ni siquiera puedo comprender bien por qué me produjo tantas emociones. Y por favor, compárteme en los comentarios si para ti resulta ser de la misma manera. Me dice que al estar desayunando en una ocasión, y me describe muy bien el escenario que tenía, porque me cuenta que estaba su mesa, su comedor, donde él se sentaba a desayunar, y frente a él, retirado alrededor de 4 metros, tenía un televisor donde él veía videos de YouTube o Netflix mientras estaba desayunando. Entonces me cuenta que hizo todo de manera cotidiana. Se preparó su desayuno, se sentó frente a su televisor para ver algún programa, algún video, y estaba desayunando cereal con leche.
él decidió que ese día ese iba a ser su desayuno. Y me cuenta, me parece algo curioso, pero me lo cuenta de esta forma. Me dice que él, para compensar que no tenía un desayuno muy nutritivo, solía acompañarlo con un jugo de naranja, porque él pensaba que lo que le pudiera hacer falta en el desayuno, que hubiera comido algo más, algo diferente a un cereal con leche, él trataba de compensarlo bebiendo un jugo de naranja recién exprimido. Entonces me cuenta de que lo primero que hacía era beber su jugo y después comía su cereal. Esto es importante porque me dice que el vaso donde él tomó el jugo era de cristal y ya estaba vacío cuando pasó lo que te voy a contar a continuación. Ya tenía su vaso a un lado del plato de cereal completamente vacío y su atención estaba puesta en el televisor. Entonces no sé si a ti te pase también que cuando estás comiendo necesitas tener una servilleta a un lado y tus manos se están moviendo mucho alrededor. Es algo que a mí también me pasa y es algo que él cuenta. Me dice que en uno de estos movimientos para tomar su servilleta, sin quererlo y por tener la vista puesta en la televisión, mueve el vaso y el vaso se cae de su mesa. Y aquí viene lo interesante y me gustaría leértelo justo como él me lo puso. Dejó caer el vaso de vidrio por accidente y no lo escuchó caer. No entiendo por qué. Por favor, cuéntame si a ti te produjo algo esto. Pero simplemente pensar en la posibilidad de que esto sea verdadero y que le haya pasado a una persona me produce algo muy tétrico. Hace que mi imaginación formule muchas cosas. Dejó caer su vaso de vidrio por accidente y no lo escuchó caer. Lo buscó y no pudo encontrarlo. En muy pocas palabras, él estando haciendo algo cotidiano que hacía todos los días, que lo hizo durante mucho tiempo, estaba desayunando, tomó un vaso de jugo de naranja y al terminarlo, por accidente empujó el vaso de vidrio y cayó de la mesa, pero el vaso no llegó al piso. Y como te digo, en muy pocas palabras, el vaso desapareció. Ni siquiera ese es el pensamiento que me llamó tanto la atención, porque es más bien la idea de pensar todas las posibilidades que pudieron haber ocurrido en ese momento. ¿Qué es lo que tú pensarías si estás desayunando viendo un video de YouTube? Sin querer, empujas un vaso y cae de la mesa y no lo escuchas caer, cuando tienes la absoluta certeza de que lo siguiente que debe de pasar es escuchar el impacto de ese vaso de vidrio y tal vez quebrarse, o tal vez no, o verlo rodar por algún lado. Pero él me asegura que lo buscó muy frenéticamente por todos lados y que no logró encontrarlo. Y estamos hablando de un vaso de vidrio. ¿Qué tanto pudo haberse desplazado al momento de caer? Pero sobre todo, ¿por qué no escuchó el impacto? Me cuenta que no tenía nada parecido a una alfombra en su piso o algo que hubiera amortiguado el golpe y que esa fuera la razón por la que no escuchó caer el vaso. En pocas palabras, el vaso desapareció. No sé por qué esto me produce tanto siendo algo tan sencillo. Tal vez porque es una de esas cosas inevitables que pasan en un segundo y que deberían de ser así. Si tú tiras un vaso, debes de escucharlo caer. ¿Cuánto miedo debió haber sentido esta persona? O más bien, ¿qué tanto lo habrá hecho perder el control? No escuchar caer el vaso, buscarlo inmediatamente de lo sorprendido que estuvo por no escucharlo caer y no encontrarlo por ningún lado, haber movido los sillones de su sala, haber movido la mesa de su comedor
Me dice que movió absolutamente todo, incluso el refrigerador, cuando me cuenta que no había posibilidad de que ese vaso pudiera entrar por debajo del refrigerador. Era demasiado grueso para entrar por ese lugar. Me dice que incluso sin haber posibilidad, movió el refrigerador de lo desesperado que estaba, porque en pocas palabras el vaso desapareció. Te lo repito nuevamente, dejó caer un vaso que no escuchó caer y algo pasó con ese pedazo de materia y de masa. Desapareció simplemente y me causa algo que no logro entender bien. Me encantaría saber en los comentarios si tú sientes algo similar, si te hace sentir algo que no debería, porque suena como algo muy sencillo. Cayó un vaso y no lo escuchó caer, el vaso desapareció. Y esto da para pensar muchas cosas, que por alguna razón que me parecía inexplicable, y bien, estaba escuchando un video de YouTube, tal vez el mismo sonido hizo que no lo lograra escuchar, que haya por algún motivo caído en cierta posición donde no produjo demasiado sonido. No sé, hay miles de cosas que se pueden pensar, pero también decirnos que lo buscó por todos lados y no logró encontrar ese vaso es lo que me produce esa extraña sensación. Y bien, por extraño que parezca ese suceso, al principio te comenté que él nos dice que le pasó 3 veces en su vida. Esta ni siquiera se acerca a ser la más aterradora. Lo que de verdad te deja pensando es la última, ¿bien? Pero lo segundo que me cuenta también resulta ser muy extraño. La segunda ocasión donde le pasó esto, me dice que... Y pues me trata de describir un poco las circunstancias en las que estaba. Yo hago lo mismo que él. Las cajas de cereal que usamos para el desayuno, las dejo sobre el refrigerador. ¿De acuerdo? Las cajas de cereales están en ese lugar. Y supongo que muchísimas personas lo hacen de esta misma manera. La segunda vez que le pasó esto, me dice que estaba tratando de bajar una de estas cajas de cereales de arriba de su refrigerador, y que por accidente nuevamente la caja se le soltó y cayó detrás del refrigerador. No sé si todos los refrigeradores son iguales, pero tienen una especie de reja en la parte de atrás que no te permite pegar completamente el refrigerador contra la pared. Que le digo reja por ignorar que sea esta parte del refrigerador, ¿no? Alguna persona que sepa de qué se trata, cuál sea su función, tal vez hasta le parece mal que le diga reja. Es un pedazo de metal que tiene atrás el refrigerador y no te deja pegarlo contra la pared. Muchos refrigeradores sé que son así es el mío, y creo que así era el de él también, porque la caja de cereal logró entrar por detrás del refrigerador. Y me cuenta que pasó exactamente lo mismo. Movió completamente el refrigerador, lo buscó por todas partes, y en pocas palabras la caja no apareció en ningún lugar. Fue nuevamente como si en la caída hubiera desaparecido. Él no me menciona si la escuchó caer o no. Creo yo que porque resulta ser algo irrelevante. En esta ocasión estamos hablando de una caja de cartón, y más el ruido que llega a hacer el refrigerador, entre otras cosas, pues haberme dicho que no lo escuchó pareciera ser irrelevante, ¿verdad? Muy diferente al caso del vaso de vidrio. Pero lo que sí me cuenta es que la buscó igual de arduo que como buscó el vaso, y por ningún motivo, por ningún lugar logró encontrarla. Esto me dice que ya empezó a preocuparlo. Y hay un dato que me parece muy necesario mencionar. Me cuenta que su preocupación desde el primer suceso fue que algo estuviera mal con su mente, con su cerebro, que tuviera algún tipo de daño cerebral, o que fuera
algún síntoma, porque, a ver, todos sabemos que existe esta enfermedad, Alzheimer, y se parece un poco a los primeros síntomas que tienen estos pacientes. Esas pequeñas, no sé si llamarlas lagunas mentales, es algo que llegan a experimentar los pacientes que van iniciando con esta enfermedad. Que para los que no sepan, el Alzheimer es una enfermedad que hace que normalmente pasen las personas mayores y hace que gradualmente las cosas simplemente se le vayan olvidando, hasta que olvidan incluso cómo respirar. Es una condición un poco dura tanto al paciente como para los familiares, y me dice que es algo que él temía. Él no menciona la enfermedad de Alzheimer, simplemente me dice que le daba miedo que esas cosas inexplicables de verdad se debieran a que tenía un tipo de daño mental, un tipo de daño cerebral. Pero había cosas como, por ejemplo, que él preguntaba a su pareja que si en algún momento vio ese vaso en específico o vio la caja de cereal por algún lado, y ella estaba en la misma circunstancia que no lo encontraba por ningún lado, que había desaparecido. Pero existe la posibilidad de que él haya tomado la caja y el vaso y por algún motivo las haya sacado de su casa, lo hubiera tirado a la basura, algo así, y que no se acordara de este suceso. Y me cuenta que esto es a lo que él le tenía mucho miedo, que más allá de ser algo paranormal, fuera algo malo que estuviera pasando con su cabeza. Y pasó mucho tiempo tratando de encontrar una explicación a esto. Imagínate qué difícil debe ser tratar de llevar tu vida cotidiana y que de vez en cuando llegue esta idea a tu cabeza. Para él, después de muchos años, porque esto no pasó de manera simultánea, el tiempo que pasó entre que tuvo esa experiencia con el vaso de vidrio y después con la caja de cereal, me cuenta que pasaron algunos años. Después de la caja de cereal y habiendo pasado algunos años, que no volvió a tener ninguna experiencia como esta, él se empezó a relajar un poco. Me cuenta que no fue con un doctor, no se hizo revisar su cerebro, porque no sintió algún otro síntoma, no sintió ninguna otra irregularidad con su cognición. Entonces me dijo que supuso estar bien y trató de seguir con su vida normal. Una cosa importante es que al momento de relajarse, él tomaba esto a juego. Ya ves, como cuando pasa que te ocurre alguna experiencia digna de contar, cuando te reúnes con tus amigos a conversar, a tomar algunas cervezas, pues cuentas estas anécdotas, tus experiencias que a veces causa risa, a veces causa asombro. Él empezó a utilizar estas dos experiencias como su carta de presentación siempre que conocía gente nueva. Me cuenta que le parecía tan fascinante y la gente... Es que si tú dices que ves un fantasma o puedes decir ciertas cosas, se nota que lo que quieres es llamar la atención, pero ¿a quién se le ocurriría algo tan simple como que tiré un vaso de vidrio sin querer y el vaso no cayó? Es que esto es lo que me llama tanto la atención y la razón por la que seleccioné esta historia. Es algo muy simple. Nadie va a inventar algo así para llamar la atención. Simplemente un vaso de agua que cayó y no se rompió contra el suelo, no conoció el suelo. Y contaba esto y me dice que a muchos de sus conocidos les causaba eso que causa esta historia, que no entiendo bien qué es. Ese tipo de asombro, ese tipo de terror de que hemos leído tantos artículos de ciencia, de la física cuántica y no quiero relacionar una cosa con la otra y si alguna persona que tenga estudios en física me escucha va a pensar que estoy loco, pero que de alguna forma esas partículas se hayan comportado de una forma en la que no deberían de haberse comportado y atravesaron de una dimensión a otra o simplemente se desvanecieron. Que algo así pueda llegar a pasar y que esto que te estoy diciendo yo, que
Podría sonar muy absurdo, lo sé, pero podría también ser un pensamiento de muchas personas y por eso llega a ser algo tan fascinante. Bueno, tan fascinante para mí. Tal vez si estoy equivocado y no causa tanto asombro como me lo causa a mí, pero me llama mucho la atención cuando una cosa muy simple llega a tener un impacto así. Un vaso de agua que no llegó a caer al suelo. ¿Qué te parece? ¿Cómo te lo digo? Me encanta. En esta ocasión sí me encantaría saber qué piensas tú aquí abajo en los comentarios. ¿Te causa esto o ya me volví completamente loco? Esa fue su segunda experiencia. Una caja de cereal que desapareció al caer detrás de su refrigerador. Ahora tú puedes estar pensando, ¿qué tal si el refrigerador tenía una ranura y la caja de cereal entró por esa ranura, imposible de acceder, y esa caja de cereal sigue ahí en el refrigerador, en esa ranura? Creo que él también pensó que yo podía llegar a esa conclusión y me lo aclara. No es el caso. Estaba completamente sellado el refrigerador como son los refrigeradores funcionales, y no había forma de que esa caja cayera en ningún lado más que en el suelo, debajo del refrigerador, debajo de los muebles que tenía alrededor del refrigerador, y por todos lados me dice que buscó, y esa caja de la misma forma desapareció. Donde se pone interesante esto y lo que más para él ha sido motivo de muchas noches sin dormir, y así me lo cuenta él. Él tiene muchos problemas para dormir por esta tercera ocasión cuando le pasó algo inexplicable. Y lo que me dice él es que lo impresionante de esto es que antes de soñar con ese suceso, él estuvo algunos días con una sensación. Y a ver, aunque él lo intentó, yo ni siquiera voy a tratar de replicar lo que él me trató de hacer entender, porque es muy complicado. Porque ¿cómo explicas tener la sensación de haber tenido un hijo? Así de descabellado como suena, así me lo contó él. Durante muchos días tuvo la sensación de haber tenido un hijo, hasta que de repente en un sueño, una noche después de que pasó un periodo de tiempo con esta sensación, me dice que se vio a sí mismo en el sueño y que vio cómo un ente llegó hasta él y le dijo ser su hijo y le pidió de favor que no lo olvidara. Es de esta forma como me lo relata él. Tuvo la sensación durante algunos días de tener un hijo. Después soñó con un ente que le decía que era su hijo y que no lo olvidara. Y lo primero que pensé yo, y de seguro puedes estarlo pensando tú también, es que tiene que ver esto, que ya estamos hablando de algo mucho más complejo, con los otros dos sucesos, que es que se cayó un vaso y una caja de cereal y desaparecieron. ¿Qué tiene que ver esto con algo ya que pasa en un sueño, con una sensación que se percibe durante algunos días? Pues es lo mismo que llegó a pensar con los otros dos sucesos, que algo malo estaba pasando en su mente y le daba mucho miedo que de verdad existiera ese hijo que él había olvidado. Y de nuevo, supongo yo que su preocupación se debe a que esto se parece mucho a un síntoma de Alzheimer, que estas personas desafortunadamente llegan a olvidar incluso que tuvieron hijos. Y él relata, ¿qué pasaría si de verdad yo con mi pareja tuve un hijo y por alguna circunstancia lo olvidé? Y entre lo atrofiado que está mi mente y entre todas las cosas que podrían estar pasando en su cerebro, se formuló este sentimiento de haber tenido un hijo, y su mismo subconsciente le está mostrando esta información a través de un sueño. No parecería nada descabellado, nada difícil de creer para una persona que de verdad esté teniendo problemas de salud con su mente, con su cerebro.
es algo que podría pasarle perfectamente a una persona que tenga Alzheimer. Pero lo interesante es que después de esta tercera ocasión en la que experimentó algo tan extraño, me dice que tomó la decisión de hacerse todos los estudios que pudo para determinar si de verdad estaba pasando algo con su mente. Y me dice que todo estuvo bien, que lo único que le recomendó un psiquiatra fue que llevara por algunos meses una terapia, que lo iba a ayudar a... Y él me lo dice así, a mí no me parece del todo correcto, pero pues fue el diagnóstico del pediatra, que le iba a ayudar a convencerse de que esos sucesos de verdad no pasaron. Y él me lo expone así. Entonces, si esto de verdad no pasó, ese día que yo estaba desayunando un cereal, de verdad, no exprimí una cantidad de naranjas para tomarme su jugo, no lo puse sobre un vaso, no lo puse sobre la mesa donde iba a desayunar, todo eso no pasó porque yo estoy absolutamente seguro de que sí fue así como pasaron las cosas. Y me dice, y para mí me parece muy congruente, si el psiquiatra le está diciendo que de verdad ese vaso lo que pasó es que no existió, y él en su mente está seguro que todas estas circunstancias sí pasaron, sí había un vaso ahí, entonces realmente está pasando algo con él. Porque en vez de alucinar que tumbó un vaso, está alucinando que exprimió naranjas para hacerse un jugo y que puso un vaso a un lado de su plato de cereal. ¿Te das cuenta todo? Como te decía al inicio, todo el trasfondo que puede haber en algo tan sencillo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿De verdad pasa algo con su mente o no está pasando nada y es algo sobrenatural que le pasó, una experiencia sobrenatural? En muchas ocasiones te he dicho, justo eso es lo que busco en las historias que selecciono para este tipo de contenidos, para este podcast, que podría tener una explicación lógica, pero al mismo tiempo podría estar pasando algo ahí inexplicable. El psiquiatra trató de convencerlo de que nada de esto pasó. En la caja de cereal tampoco existía. Entonces, ¿qué pasa con lo que hay en su mente? ¿Qué pasa? ¿Qué le generó ese recuerdo de que él tomó la caja de cereal y la dejó caer hacia atrás del refrigerador? Y sobre todo, ¿por qué empezó a tener la sensación de haber tenido un hijo para después que un ente le dijera que es su hijo y que lo había visitado en sus sueños, con el único objetivo de que no lo olvidara? Pero también esto que parecería perfectamente síntomas de algo que está mal con tu cerebro, él se hace las pruebas que necesita hacerse y todo sale correctamente. Lo único que le recomendaron fue terapia porque también me cuenta que dice que la soledad y la necesidad que él tenía, o esto es un supuesto del psiquiatra, que lo que él diagnosticó es que lo que estaba pasando es que necesitaba estar más tiempo con su esposa, se sentía muy solo, necesitaba estar con su pareja y su imaginación le estaba jugando este tipo de bromas. Entre otras muchas cosas que me cuenta que, como te lo digo, si no enriquece a la historia no lo voy a poner, y creo que son cosas personales de ellos dos, pero a final de cuentas no encontró una respuesta. Nada que lo dejara satisfecho sobre esa situación que vivió. Algo tan sencillo, algo tan que de ninguna manera debería de causar una emoción como eso que me hizo a mí sentir. Y es que yo en muchas ocasiones, he desayunado solo. Durante mucho tiempo estuve desayunando solo. Imaginarme, y yo hacía lo mismo, ponía un video de YouTube en mi laptop para verlo mientras desayunaba. Y me imagino estar en esa soledad y viendo un video, de repente tirar un vaso y que el vaso no caiga al suelo. Imagínate qué te provocaría a ti esa circunstancia. Creo que esa experiencia con el vaso de vidrio
me causa más terror que lo que me cuenta que sintió que perdió un hijo y que lo visitó en sus sueños para pedirle que no lo olvidara. Me causa más terror lo que te cuento del vaso, por algún motivo. De verdad, en esta ocasión sí. Yo sé que cuento con muchas personas que están súper atentas a los videos y que la verdad, la única forma de agradecerles es diciéndote que siempre estoy leyendo los comentarios y que estos videos son por ustedes, por la gente que me da ánimos para seguir. Y yo, la forma que tengo de agradecer es tratando de hacerlos bien. Como te digo, no me considero el mejor comunicador, me trabo en las palabras. Tal vez mi forma de escribir no sea la mejor, tal vez mi forma de narrar no sea la mejor y sobre todo mi forma de editar no es nada buena. Pero yo hago lo mejor que puedo. Por eso a veces los videos tardan, a veces tardo yo mucho en grabar los videos porque me gusta que por lo menos quede de una manera en la que yo pienso que es correcta, que es algo de calidad, que le estoy entregando a esas personas que están pendientes del canal, de cuando subo un video nuevo. En esta ocasión quiero pedirte ese favor. ¿Te hizo sentir algo esta experiencia que tuvo con el vaso que se cayó? ¿Te transmitió algo? ¿O simplemente te es irrelevante y dices, pues eso no tiene nada de trasfondo, no tiene nada que analizarse? No me causa absolutamente nada, porque podría ser el caso. Porque me parece algo muy simple. Y eso es lo que más me llama la atención. Que algo que parece tan irrelevante me haya sorprendido de esa forma y me hizo leer todo su relato y querer compartirlo con todos ustedes. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de la caja del cereal? ¿Y qué piensas de esto que sintió tener un hijo y después lo visitó en sus sueños? Obviamente me cuenta otras cosas que, como por ejemplo al preguntar a su esposa, al contarle este sueño, me dice que pues ella le dice que no, que nunca han tenido un hijo, pero la circunstancia, lo que a él le da miedo es lo que sí llego a entender y que comprendo su preocupación, que es una persona que esté atrapada en su mente, como las personas que tienen algún padecimiento neuronal, mental, que realmente esas personas están atrapadas, que él esté atrapado en una realidad que no sea pues la realidad en la que todos vivimos, y que objetos como ese vaso en verdad se puede hacer algo imaginario, algo que lo está fabricando su mente, o esa acción de desaparecer fue algo también que causó su mente. Eso es lo que de verdad entiendo por qué le preocupa, como la gente que tiene, como el ejemplo que estamos usando de Alzheimer, la gente que tiene esta terrible enfermedad, que realmente están atrapados, que ellos quisieran recordar quiénes son sus hijos, quisieran recordar todas las cosas que han vivido, pero están atrapados en su propia mente. Eso entiendo que puede llegar a causar esa desesperación que él me trata de transmitir con su relato. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas de toda esta situación, de este relato que de verdad ha sido de los que más me ha gustado, sobre todo por su simplicidad? Me encantaría escucharte. Coméntame lo que tú quieras. Está el link del Messenger directo donde me puedes escribir también cualquier comentario, cualquier relato, cualquier cosa que pienses que vale la pena compartir aquí en este podcast. Y como siempre te agradezco si llegaste hasta este punto del audio.